Escuchamos atentamente al doctor Federico Micheli, que es jefe del servicio de neurología del Hospital de Clínicas, y hablaremos de la enfermedad de Wilson. ¿De qué se trata? Bueno, es una enfermedad genéticamente determinada. Obedece a muchas mutaciones, así que no hay una sola mutación que cause esto. Pero básicamente es una enfermedad que está causada por un manejo deficiente del organismo que maneja el cobre en forma normal, y el cobre se deposita en distintos órganos de la economía. Los que diagnostican estos en general son los neurólogos y los hepatólogos. Pero dentro de los cuadros neurológicos, el 50% empieza por trastornos neuropsiquiátricos. Y los síntomas neurológicos son variables, pero una de las cuestiones bastante sugestivas es que tienen lo que se llama una risa sardónica. Esto es una distonía facial, tienen una facies, una expresión muy particular. Además tienen movimientos anormales y además trastornos psiquiátricos. El diagnóstico en general se hace con varios elementos, pero el más importante es cuánto cobre elimina por orina, eso se llama cupruria. En general también tienen depósito de cobre en el ojo, con un anillo característico, cataratas, y todo eso suma para hacer el diagnóstico. El tratamiento se hace básicamente con dos tipos de drogas. Una para provocar la eliminación de cobre, es decir, que los depósitos de cobre que tiene el enfermo se van limpiando. Y el otro es con una droga que es más lenta, pero para prevenir la absorción de cobre, esperando que los depósitos se limpien muy lentamente. En general empezamos con una y después seguimos con otra droga. Y vale la pena decir que hay además posibilidades de tratamientos quirúrgicos en el hígado, trasplantes hepáticos. Pero la indicación de eso es la insuficiencia hepática, no el cuadro neurológico. Tenemos algún paciente que se ha hecho trasplante hepático y el cuadro neurológico no ha revertido. Así que la clave de esto es pescarlo muy precozmente, y para eso hay que sospecharlo. Una vez que se lo pesca, tratarlo muy precozmente, y eso tiene buen pronóstico. Bueno, más allá de conocer cuáles son los síntomas y cuál es el método diagnóstico para llegar a determinar qué es esta enfermedad de Wilson, me parece interesante que Sergio nos mencione que hay obligación, tanto de las obras sociales como parte de las prepagas, de cubrir los tratamientos para estas enfermedades raras también, ¿no? Sí, no sé si para todas, sí no sé si para todas, sí, okay, para las que son las que se detectan con los errores congénitos del metabolismo, del papel secante, y para el sífilis, Chagas y retinopatía del prematuro, que están incluidas en la ley. Uno estaba escuchando recién respecto a la enfermedad de Wilson, esta falta o el exceso de cobre, digamos, debe haber situación suplementaria para el paciente, ¿no? Con la que tiene que vivir durante mucho tiempo. Si esto no es cubierto por las obras sociales o por las prepagas, pasa a ser un problema extra para el paciente. Sí, igual hay algunas obras sociales que lo que hacen es adquirir un carnet especial de enfermedades crónicas que le hacen un descuento mayor al que generalmente hace la obra social. Se hace del 40, generalmente hacen del 60, pero muchas de estas son cubiertas igual por el plan médico obligatorio. Bueno, habrá que ir por ello, ¿no? Y a ir a analizarlo, porque imagino yo lo que es la angustia de tener un diagnóstico del que no se sabe demasiado, de una enfermedad que, como decimos, es poco frecuente, y aparte no tener la solvencia ni la sensación de que uno está cubierto, aunque sea desde el punto de vista económico. Imagínate, el déficit de biotina del que hablaba le cuesta al paciente, a la familia del paciente, aproximadamente 100, 150 pesos por mes de tratamiento. Y esto, por ley, lo tiene que cubrir la obra social. Bueno, escuchamos ahora a Dadur Dadurian, que es padre de Eduardo, que es un paciente con enfermedad de Wilson, y él nos cuenta cómo se la diagnosticaron y básicamente cómo es el tratamiento que su hijo tiene que llevar a lo largo de estos años. Eduardo, mi hijo, hoy tiene 21 años y padece la enfermedad de Wilson, una enfermedad poco frecuente, como se las llama. Es una enfermedad que ataca a uno entre 30.000 habitantes aproximadamente promedio a nivel mundial. Es de suponer que en la Argentina deberían haber aproximadamente 1.200 enfermos, muchos de los cuales no saben que padecen esa enfermedad. Mi hijo lo descubrimos casualmente hace 6 años, cuando tenía 15 años, era un adolescente que tenía una vida totalmente normal. El tema es que en un momento determinado
en una consulta dermatológica le piden un análisis de rutina, un hepatograma, que da que sus enzimas hepáticas estaban excedidas. TGO y TGP estaban muy altos, lo cual significaba que estaba teniendo una hepatitis asintomática, porque ni siquiera tenía la piel amarillenta, no había perdido su apetito ni nada. Y un día determinado, después de hacerle varios análisis, el médico, el doctor D'Agostino, dice: me parece que su hijo tiene la enfermedad de Wilson. Como todo internauta, me meto rápidamente a ver de qué se trata la enfermedad de Wilson y casi más me desmayo cuando veo todas las cosas que podría traer consigo. La enfermedad de Wilson es una enfermedad genética donde ambos padres tienen que tener un cromosoma dañado, y ese cromosoma da que casualmente puede darse que en un 25% de los casos de la descendencia que puedan padecer la enfermedad de Wilson. Lo cierto es que mi hijo tiene una vida totalmente normal gracias a haber sido detectado en forma temprana. Fue por eso que, y gracias a que yo pude darle a mi hijo el tratamiento que le correspondía, pensé que era mejor hacer algo para tratar de ayudar a otros enfermos de Wilson, y se me ocurrió fundar la asociación que se llama Asociación de Ayuda al Paciente de Enfermos de Wilson Argentina, cuyas siglas son APEWA. Y los 3 centros de excelencia que están nombrados en la página de APEWA son el Hospital de Clínicas, el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano. Cualquier persona que vaya a esos centros seguramente va a tener un especialista que lo va a atender correctamente, va a diagnosticarlo correctamente. El problema es no haya un diagnóstico erróneo y no se pierda tiempo para que la enfermedad avance más y llegue a situaciones que lamentablemente, si no son tratadas correctamente, tienen una consecuencia fatal. Bueno, y generalmente volvemos siempre a lo mismo, la necesidad de un diagnóstico temprano. Lamentablemente, cuando no se llega a este diagnóstico hay consecuencias que después no se pueden revertir. Y bueno, entonces llegar con el médico que entienda en la causa, porque tampoco eso debe ser fácil. Siempre hacemos mención de que no todos los médicos saben sobre todo. Hay síntomas que se comparten, inclusive situaciones que pueden aparecer en muchas otras enfermedades, y hasta llegar a esta se transcurre un determinado tiempo. Y después otra cosa que Valeria me hacía notar, que es que él hacía referencia a que se miraba inmediatamente, una vez que recibió el diagnóstico, miraba la información en internet, que es algo que los médicos todos los días nos recuerdan que esto es como lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Primero porque se puede preocupar en exceso, y después porque se habla siempre de determinaciones, cuando en la vida sabemos que nada se cumple tal cual a uno se lo indica. Está lleno de sorpresas, hay cantidad de cosas que se pueden hacer, y evidentemente, como tal cual decía Dadur, su hijo, gracias a haber recibido un diagnóstico precoz, hoy por hoy tiene una vida absolutamente normal. Bueno.